Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, Diálogos DF, Chile los últimos 50 años. Acompáñanos a conversar con personajes de diversos sectores acerca del devenir de la economía chilena, desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad, y de lo que se proyecta para los próximos 50 años. Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Diálogos DF, Chile los últimos 50 años. Durante una serie de capítulos, editores de Diario Financiero hemos ido revisando la evolución de la economía chilena desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad. Mi nombre es Isabel Ramos, soy editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero y en este episodio vamos a conversar sobre el cambio que ha experimentado el consumo en el país. Para ello están presentes en el estudio dos personas que a través de empresas encuestadoras muy reconocidas han estudiado de cerca el comportamiento del chileno. Karen Tal, presidenta de ICARE y del directorio de CADEM, y Roberto Méndez, académico y expresidente de Adimark. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarle a Roberto cómo podríamos perfilar al consumidor chileno de los 70 y de los 80 y cuáles fueron los principales cambios que él fue experimentando. Bueno, es una historia larga que me ha tocado vivir, más que a Karen, que es mucho más joven, pero yo ya estaba trabajando, estaba estudiando, la verdad. En el momento del golpe de Estado, yo era estudiante, estaba viviendo Perfecto. fuera de Chile, estaba en la Universidad de Stanford haciendo mi posgrado, pero viví el golpe ahí desde afuera y me vine a Chile después de haber terminado y empecé a trabajar en el consumidor. Adimark se funda el año 74, o sea que de alguna manera he podido seguir la historia desde ese comienzo, desde ese cambio que se estaba produciendo. Y evidentemente que el consumidor de ese entonces y el de ahora son dos seres distintos, dos países distintos, dos culturas, dos economías diferentes. En realidad casi cuesta encontrar cuáles son las similitudes de un mundo con el otro. Pero la gran visión que tuvimos en esa época y que se han cumplido, que más modificaron a ese consumidor, fue la tecnología. Nosotros pensábamos en ese momento que la tecnología, que era una cosa que estaba iniciándose, que estaba partiendo, los primeros computadores, qué sé yo, iba a modificar fundamentalmente el consumo, y efectivamente lo modificó. Y el otro factor fue una cosa más local, que era el profundo cambio en el modelo económico que estaba teniendo en Chile, de una economía dirigida, controlada, desde siempre, mucho antes de la Unidad Popular. Estaban los precios fijados, todo. Claro. Era una economía muy diferente a la actual, y ese cambio que se produjo, que fue radical y que transformó al país económicamente y culturalmente. Entonces diría que esos son los dos factores más determinantes en el nuevo consumidor que apareció a partir de entonces y que ha ido evolucionando y que hasta hoy día sigue evolucionando, pero fueron el modelo económico, la modernización capitalista o neoliberalismo, como le llaman algunos, según la valoración que se le quiera dar, y la tecnología. Y son los dos factores que hoy día nos ponen en el lugar que estamos. Han pasado muchas cosas, confianzas, crisis, etcétera, pero esos son los dos elementos fundamentales que se ha escrito bastante por lo demás para explicar el cambio y entender el consumidor de hoy. ¿Y cómo se les ocurrió la idea de crear Adimark para medir este cambio? Mira, era una oportunidad. Yo era un joven emprendedor. Había estudiado esto fuera y tenía que ganarme la vida. Entonces se me ocurrió esto con mi amigo, con mi socio histórico que es Pancho Mate, a quien yo quiero mucho, y se nos ocurrió esta idea de fundar una empresa de investigación de mercados, que era algo nuevo, que no existía mucho en Chile porque todos los mercados eran regulados, los precios controlados, las empresas no hacían gran actividad de investigación. Y del punto de vista social, no se podía hacer porque era un gobierno militar, era una dictadura, entonces estaban prohibidas las encuestas. O sea, esto que hace CADEM toda la semana, hubiera sido yo, le habrían cortado la cabeza a Karen y a Roberto Isington. O sea, estaba prohibido, no se podía hacer. ¿Y cómo se hacía? ¿Cómo se aplicaba la metodología durante dictadura?
Mira, era una cosa que y vale la pena recordarlo. Todo lo que era encuestas estaba controlado por una oficina del gobierno que se llamaba DINACOS, Dirección Nacional de Comunicación Social. Y si tú querías hacer una encuesta de cualquier cosa, de detergente, de lavaloza, de lo que fuera, había que pedir un permiso. Perfecto. Y mandar el cuestionario previamente a la DINACOS. Y la DINACOS te rechazaba o te aceptaba y te devolvía el cuestionario y marcado con un rojo preguntas que no se podían hacer. ¿Eso hasta cuándo fue, Roberto? Eso fue hasta bien avanzado en los 80, te diría yo. O sea, al final de los 80 se partió. Tú tenías que mandar eso y tenías que mandar la lista de los encuestadores que iban a participar con sus RUT. Y también te podía llegar que te borraban algunos encuestadores que decían no. Mira, así partimos, eso fue en esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos encuestas básicamente comerciales, del consumo, qué se podían hacer para Lever, para Nestlé, las compañías que me acuerdo de esa época, que fueron nuestros primeros clientes. Bueno, esa era la forma. Y ahí empezamos a ver esto de los consumidores y a apostar. Nuestra apuesta inicial fue claramente al consumo, a los consumidores, cómo se iban a transformar, y trabajamos junto con las grandes empresas que aparecieron entonces, que tuvieron la visión esta del consumidor que venía, que fueron empresas como Falabella, empresas como DIS, que hoy día es Walmart, pero que fue una empresa, la gran cadena de retail, el Banco Santander, que fue un banco que también apostó a la masificación que venía y a la aparición de las clases medias. En fin, así era como trabajábamos, con esos permisos, nos adaptábamos y pudimos subsistir y crecer. Bueno, después ya cuando se acercó el plebiscito del 88, el gobierno de Pinochet entonces empezó a relajar estos controles y ya se pudo hacer con más libertad. De hecho, nosotros hicimos las encuestas del plebiscito del 88 con el CEP. CEPA Dimarc, hicimos las encuestas que resultaron. En fin, esa es la historia de cómo hemos seguido a los consumidores y bueno, y Karen hoy día. Karen después, toma la posta. Eso de justamente hecho, le iba a decir, tomando la posta de las encuestas políticas y de percepción de la ciudadanía. Después de los 80, cuando de los 90, cuando llega la democracia, ahí entramos a la parte de opinión pública propiamente tal, que fue un área que antes de los 90 no existía. No existía, pero nada. No hay una encuesta, por ejemplo, de cuál era la aprobación de Pinochet. Ni una. Claro. Ni una. Quería enlazar lo que usted decía con una pregunta a Karen. En medio de los 70, los 80, este cambio al consumidor, también nace una clase media bastante fuerte y que es característica de Chile, porque es el sector que tiene mayor cantidad de personas, digamos. ¿Cómo es el surgimiento, Karen, de esta clase media y qué los caracteriza? A ver, yo no sé si soy capaz de identificar como un momento en que surge la clase media. Quizá déjame contextualizar tu pregunta. Por supuesto. Y solo hacer como una comparación rápida de los consumidores, que al final son las personas son los consumidores, hace 50 años y hoy día. Entonces, algunos datos, así como que uno de repente está tan metido en el hoy que se olvida cómo éramos. Éramos 10 millones, ahora somos 20 millones, ¿no? Nos duplicamos en cantidad. La gente tenía 5 hijos, más o menos, 5 hijos en promedio, hoy día 1,4. La tasa así de fecundidad era como 6. 6, imagínate. Cada persona tenía 6 hijos, hoy día 1,4. Éramos un país menos diverso, hoy día somos más diversos, hoy día tenemos 1,5 millones de migrantes, país distinto. Éramos un país católico, éramos un país donde creo que hasta más de un 65% en las encuestas se llegó a declarar católico, 70%. 70. Hoy día menos de la mitad, 49% en nuestra última encuesta se declara católico, que yo creo que eso también es un cambio muy importante. Muy fuerte. Relacionado con eso, el matrimonio homosexual hoy día tiene una aprobación de un 75%. Yo la cifra que he visto más baja es un 40 y tanto. Quizás probablemente antes, cuando no podíamos medir, seguramente cuando no era un tema era más bajo que se también. midiera. Tuvimos, no sé, la pobreza en la mitad de la gente. Hoy día tenemos un 6% de pobreza. La educación, muy importante. En el 73, no sé, 200.000 personas entraban a la educación superior al año. Hoy día 1,5 millones casi entran. Entonces, celulares no habían. No. Hoy día tenemos 20 millones en Chile. Entonces, lo que quiero decir es que, claro, entre medio
es cuando surge esta gran clase media. Y quizás yo para llegar al cuándo, yo como que tratando de recordar un poco, yo recuerdo los últimos 30 haciendo focus, que es una mirada complementaria a la de Roberto. Yo he hecho muchos focus y he escuchado a la gente, y Roberto lo ha visto a través de las encuestas. Yo como que dividiría esto en etapas. Claro, sin duda, yo creo que lo que plantea Roberto, la instalación 75, si no me equivoco, de los Chicago Boys que se toman la economía y del modelo económico, yo creo que es la gran es el gran cambio que hace que la historia sea nuestra historia. Con la apertura comercial, claro, porque todo lo que trajo, llegaron los refrigeradores, los televisores, las lavadoras. Entonces, claro, antes yo me acuerdo que mi papá, amigo además de Roberto, así es, mucho gusto conocerás. Sí, mi papá me trajo una bicicleta de Estados Unidos y me la trajo en el avión y yo estaba súper emocionado con mi bicicleta y tuve como un año disfrutando la bicicleta que me había traído en el avión de Estados Unidos. Hoy día nos parece como de locos, pero claro, yo creo que eso en los 70 diría yo que fue la apertura comercial. Después en los 80 yo creo que lo que quizás también marca nuestra historia, y ahí creo que empieza a surgir esta gran clase media, las tarjetas de crédito. Exactamente, Bancard. el factor de crédito. Claro, Daimler, si no me equivoco, con Bancard. Entonces ahí se abre la posibilidad que tiene la gente de poder comprar cosas cuando no tiene la plata, que por supuesto es algo que también ha marcado muchísimo, creo yo, la historia del consumidor. También en los 80, en los mismos años que llegan las tarjetas de crédito, primer mall, Parque Arauco, 82, y en el 80 las AFP, que son parte fundamental de nuestro sistema económico y del mercado de capitales. Los 90, tercera etapa, Internet. Entonces ya esta clase media que ya tenía acceso a comprar cosas, ya no solamente, ya mi papá no tiene que traer de Estados Unidos, sino que a un clic y te llega desde cualquier parte, y eso sin duda que es un cambio tremendo. Los primeros celulares y la personalización también de la venta. Antes como que las empresas, yo no sé si te acuerdas, Roberto, pero llegaban nuestros clientes, entonces nos decían, mira, por ejemplo, Chile Tabaco, yo creo que los dos trabajamos con... mi marca A tiene este posicionamiento, yo se lo vendo, no sé, por Lucky, al gallo motoquero, y Belmont para la juventud. Entonces, como que el cliente nuestro cliente, la empresa, definía qué es lo que le quería vender a cada uno. Claro. Pero ya con Internet, que se puede empezar a personalizar y el consumidor además puede expresar lo que quiere, es el consumidor el que empieza a hablarle a las empresas, y creo yo que esa es a través de los datos, es el procesamiento de datos. De los datos y de las redes sociales, muy importante. Porque que se rompe como una barrera entre el consumidor entre las empresas y los consumidores, la gente. Y la empresa, que empiezan a conversar directamente. Entonces empieza un consumidor que se puede expresar. Los 2000, voy como por décadas, para hacer un resumen. Los 2000 yo los describiría como una aceleración, como que la curva de la transformación digital, la pendiente se va al cielo. Y no sé, pues si Netflix se demoró 3 años y medio en tener 1 millón de usuarios, ChatGPT se demoró 5 días. Y yo creo que esos son los 2000. Pero además, marcado por la época del crecimiento entre el 2000, no sé, 2013, crecimiento del 5%. Claro. Entonces aquí ya la clase media explota, creo yo. Pero es la época del endeudamiento, que yo creo que nos lleva un poco también al estallido social. Porque hay una cuña muy buena que a mí me decían en Focus, semana posterior al estallido social, que no era clase media, era clase pobre endeudada. Perfecto. Que es buena la cuña, porque lo que de alguna manera, claro, la gente sentía que tuvo acceso, de hecho, no es que lo sentía, a un montón de bienes. Incluyendo la educación. O sea, al consumo de bienes y también a la Claro, educación a través del endeudamiento. Incluyendo la educación, y el CAE a través del endeudamiento. Pero claro, entre el 2012 y el 2020 pasamos de 1,3 a 5 millones de deudores morosos. Entonces, yo creo que esa es la época del crecimiento, de la transformación digital, pero también del endeudamiento. Y luego ya los 2020, yo creo que hoy día estamos en un enredo, y yo creo marcado por una crisis con una economía que no crece, con 1,5 millones de migrantes que no hemos sido capaces de absorber, entonces los sueldos no suben, están estancados, con Pese a la inflación, claro. Con inflación, entonces estamos en un momento que no sé cómo... De gran crispación y de incertidumbre también, por primera vez.
Primera vez que las mismas encuestas que hace CADEM nos muestran una sociedad tan incierta con respecto al futuro. Las personas no saben qué va a pasar, que eso no había pasado en las décadas anteriores. Estamos en un momento, claro, tiene que ver con esta, que llevamos 4 años discutiendo si vamos a cambiar la Constitución y cómo la vamos a cambiar, y todavía no estamos seguros si los vamos a lograr. Pero sí, la clase media fue un gran fenómeno que se produce prácticamente desde los 80, diría yo, y yo tengo la impresión de que las empresas privadas visualizaron y se adaptaron mejor a la aparición de la clase media que la clase política. Yo creo que la clase política le ha costado mucho más a la izquierda chilena, también a la derecha, entender, leer y adaptar el sistema político, el sistema de gobierno, el discurso, el discurso de los partidos a esta nueva realidad de la clase media. Se quedaron como más pegadas en esta sociedad más bipolar, ¿no es cierto?, de dos grandes grupos, unos opresores y oprimidos, ricos y pobres, y no han sabido cómo captar eso. Bueno, las izquierdas del mundo están en ese fenómeno, que no han sabido captar el fenómeno de la clase media. Incluso se dice que en la época de Allende, la crisis de la Unidad Popular del 73, en gran parte se debe también a la incapacidad de Allende, de la Unidad Popular, de entender la incipiente clase media que ya comenzaba a aparecer en aquella época. Bueno, pero ha sido un fenómeno que en el fondo se muestra que, o sea, lo que dicen las encuestas, por ejemplo, lo que dice el CEP, que existe una desconexión entre la temática que proponen los partidos políticos y lo que pide la ciudadanía. Y esto es transversal, no tiene que ver con derechas, no tiene que ver con izquierda. Se perdió ese trabajo el otro día en un encuentro del Somos Financieras, que es parte de Diario Financiero. Estábamos analizando cómo se han ido desconectando los partidos. La UDI Popular, que en un minuto arrasó, porque hizo un trabajo en las poblaciones, trabajó cara a cara con la gente, se ha ido desconectando y todos los partidos parecen haber tomado agenda propia y súper perdidos de lo que la gente quiere, y quizás ese proyecto constituyente o esto que hemos visto en estos últimos 4 años tiene que ver con eso, con que los constituyentes van hacia un lado y la ciudadanía va hacia el otro. Eso es así, es de esperar que en algún momento eso se corrija. Pero mientras no se corrija, vamos a tener este desencuentro que vemos hoy día y estas crisis que probablemente van a seguir ocurriendo. Y a las empresas, en mi visión, si bien se adaptaron muy bien al proceso de la clase emergente de los 80, de los 90, que describió también Karen, creo que no lo están haciendo tan bien las empresas chilenas a este nuevo ciclo, a la tecnología, a industrias como el retail. La noticia esta, ¿no es cierto?, está, por ejemplo, el problema que está teniendo empresas como Falabella, ¿no es cierto?, que fueron los grandes visionarios. Falabella fue uno de los grandes visionarios. Cuando nosotros comenzamos en los 80, habían muchas tiendas por departamento. En la calle Ahumada estaba Los Gobelinos, estaba Peñalba, la Casa García, los Almacenes París. Bueno, y solo Falabella tuvo esa visión. Igualmente los supermercados. Entonces, en fin, yo creo que las empresas en general les está costando esta nueva etapa, sobre todo en la área tecnológica. ¿Cómo enfrentar eso? La industria de la televisión, por ejemplo, bueno, se destruyó, como la conocíamos, la televisión abierta, esos grandes canales, estas grandes audiencias, hoy día ya no existen y no han podido adaptarse al nuevo modelo que se fragmentó, porque hoy día la audiencia, por así decirlo, está totalmente fragmentada en cientos o miles a lo mejor de alternativas que tenemos todos para ver películas, para ver noticias, para ver todo. Bueno, los medios se han hecho, esto es interesante, el Diario Financiero es una mezcla, ¿no es cierto?, de diario y también televisión, esto que estamos filmando aquí. En fin, hay un fenómeno que yo creo que algunas empresas, algunos medios se han adaptado mejor, pero en general los medios masivos están con conflicto, los diarios en general están muy complicados. El retail, yo creo que el retail está viviendo un fenómeno, los malls se están quedando vacíos, los metros cuadrados de tiendas por departamento están sobrando, están achicando, uno lee que las empresas están reduciéndose, en fin. Viene un fenómeno, yo creo que en las empresas que lo hicieron tan bien en las décadas anteriores, yo veo algunos rubros, especialmente retail, medios de comunicación, más complicados ahora. Déjame agregar
una mirada positiva de eso. Yo creo que efectivamente hay ciertos rubros que no han podido encontrar la forma de reconceptualizarse, porque son empresas que llevan mucho tiempo en un espacio, con personas que piensan de una manera y no se están adaptando. Pero déjame destacar también, a propósito de estos años de consumidor, algunas marcas que yo creo que han hecho muy bien las cosas y han marcado, que me parece interesante de mencionarlas. 2012, WOM. Es súper interesante. Súper rupturista. Claro, WOM no solamente es rupturista en su publicidad, sino que lo que hacen, ¿verdad?, es democratizar completamente la telefonía celular. Y crece y cambia el mercado de la telefonía. Después con los smartphones ya no es solamente telefonía, es internet en la mano. Entonces me parece a mí que es un caso súper interesante. Luego 2014, Mercado Libre se instala en Chile, y claro, así como los grandes retailers no han sabido adaptarse, a mí me parece notable lo que ha hecho Mercado Libre. Claro. O sea, y Mercado Libre ha hecho también que la competencia tenga el impacto que ha tenido. El impacto que ha Pero tenido. Son empresas nuevas, ¿ves tú? Bien. Claro. No es una evolución, sino que es un reemplazo. Efectivamente, porque Mercado Libre nace digital. Nace digital. Pero nace digital y es capaz de hacer algo que era impensable. O sea, tú antes, cuando pedías algo, asumías que te iba a llegar, te iban a decir que llegan no sé cuántas semanas más y que no te iba a llegar, además, en ese plazo. Claro. Y hoy día es impresionante, pero el consumidor hoy día sabe que si le va a llegar hoy día en la tarde o mañana, le va a llegar hoy día en la tarde o mañana, y eso yo creo que cambia como el benchmark para todas las empresas que ofrecen el servicio de experiencia. Eleva el estándar mucho, porque me acuerdo una vez decía Guillermo Ponce de BTR, decía, ahora cuando tú llamas a BTR y te dicen que el técnico va a venir en 2 semanas más, como que ya antes, bueno, que vengan 2 semanas más, pero hoy día tú ya esperas que alguien pueda llegar hoy día, no en 2 semanas más. Entonces yo creo que, pero la que sí existía y creo que fue capaz de hacer un cambio es Sky. 2015, que también hace bajar mucho los precios de los vuelos nacionales. Democratiza la aviación. Cambia su modelo de negocio. Y hace, yo creo que es interesante porque no es una empresa nueva, sino que es una empresa que es capaz de apostar por algo que era bien arriesgado, y también tiene un impacto tremendo, porque la gente empieza a poder viajar en Chile al precio del bus. Les recordamos que estamos conversando en nuestro podcast Diálogos de F Chile en los últimos 50 años con Karen Tal y Roberto Méndez sobre los cambios que ha experimentado el consumo en el país. Me parecen súper buenos tus ejemplos porque en el fondo, como tú dices, democratizan. 2 de ellos vienen desde afuera a desafiar a los incumbentes que teníamos en Chile, pero el otro es una reconversión, en el fondo estudiar el mercado, ver que estaba funcionando el modelo low cost afuera, estaba funcionando muy bien en Europa, por ejemplo, y traerlo a Chile, donde teníamos el predominio de LAN en esa época, o LATAM, como lo conocemos ahora. Claro. Bueno, esta aparición de la clase media ha sido, claro, un proceso de incorporación al consumo y de democratización del consumo. Como estamos hablando de 50 años, cuando en los 80, por ejemplo, yo empecé a trabajar con D&S, que es la empresa de supermercados, en Santiago, en la ciudad de Santiago, habían 8 supermercados. Los 8 supermercados 8 locales, estaban de Plaza Italia para arriba, por así decirlo. Estaban en Providencia, Las Condes, y no existían más. Entonces fue una visión pensar que podía haber un supermercado en la Florida en ese momento, que fue el primero, o en Cerrillo, o en Linares, o en Talca, o en Curicó. Claro. Y eso fue una democratización de eso. O un centro comercial, la apuesta de Falabella de ir a un primer local, como dices tú, en Parque Arauco. Esa fue como una cosa arrojada en ese momento, una apuesta, que la gente podría ir a comprar a un lugar que no fuera el centro. Bueno, y tuvieron muchos problemas porque vino la crisis en los 80, etcétera. Casi quebraron. Pero después, se empezaron a extender Entonces ha sido un proceso de acceso al consumo, de democratización del consumo, del acceso de bienes y servicios, que antiguamente, antes de los 70, eran de privilegio. Antes de los 70 el supermercado era un lujo, un centro comercial era un lujo. Se compraba en el almacén. Claro, la gente compraba lo mínimo porque más del 50% eran pobres, o sea que el consumo era acceso a los bienes básicos, alimentos, vestuario mínimo, eso era el consumo. La caja disponible, ¿no? Entonces eso
el proceso de los 50 años lo que ha sido un gran proceso de democratización, de acceso al consumo para las grandes masas, como es hoy día. El consumo, el crédito, el mercado financiero también se extendió enormemente y ha creado este consumidor, pero que sigue cambiando, porque como esto no para, ¿no es cierto? Ahora estamos nuevamente con los cambios que hay. Es el desafío para las empresas, que tienen que pensar ahora para los próximos 50 años. Exacto. Ahora uno mira para atrás, saca las lecciones, pero ya lo que viene va a ser distinto, van a ser otro tipo de cambios. Culturales, porque aquí también hay que pensar en eso. La tecnología es una cosa, pero también culturalmente, este modelo económico, esta visión económica basada en el individuo, ¿no es cierto?, en la búsqueda, en los mercados abiertos, en la globalización, la apertura de los mercados, va a seguir siendo así. Hay bastantes temores en el mundo de que todo eso podría sufrir algún percance, o sea, que la globalización podría frenarse o retrotraerse, ¿no es cierto? Que las grandes economías empiecen a levantar barreras de protección. Karen, quería, a propósito de lo que está diciendo Roberto, el tema, el rol que juega el fondo, la confianza en las instituciones, la confianza en las empresas, tú ahora presides ICARE, y también en este cambio del consumidor estamos viendo que el consumidor se vuelca hacia el propósito y está demandando de las empresas un propósito. ¿Cómo ves tú eso? A ver, yo creo que el tema de la confianza es muy importante. Y me tomo de lo que decía Roberto, que me parece muy, muy cierto. Que la política no ha sido capaz de entender al cambio social como sí lo han hecho las empresas. Yo creo que efectivamente estamos como medio atrapados. Yo creo que la izquierda se entiende que como que tiene esta visión más de Estado. Me cuesta más entender por qué la derecha no ha podido encontrar un relato que responda a las necesidades de esta gran clase media. Eso, no sé, es un desafío. Sí. Pero yo creo que efectivamente la confianza es importante. Yo creo que nosotros somos un país bien especial porque si bien todo esto es un fenómeno global, yo creo que algo que la izquierda no entiende bien es que dado la historia nuestra y las AFP, cómo se instalaron y Chicago Boys y cómo crecimos al final, en dictadura también, yo creo que nosotros tenemos dos conceptos íntimamente arraigados en nuestro corazón los chilenos, que son la propiedad privada y la libertad. Quizás nosotros crecimos así. Yo creo que por eso la convención, entre otras muchas causas, fracasó, porque como que no entendió, cuando Stingo decía no es tu platita, como que sí, la gente quiere que sea su platita. Claro. Entonces, él no lo entendía porque él lo decía como para ganar votos, no para perder votos. Pero la gente, claro, es su platita, es suya, propiedad privada. Y la libertad, que es la dificultad que está teniendo por tercera vez la reforma de pensiones para poder avanzar, porque la gente quiere poder elegir. Entonces, yo creo que somos un país bien especial. Pero yo creo que en la crisis 2008, la crisis subprime, yo creo que ahí, si bien Chile no le costó tanto recuperarse de esa crisis, no fueron tantos años, yo creo que sí tuvo un impacto profundo como en la confianza en el mercado de capitales, no solamente en Chile, sino que en el mundo, claro, como que se desplomó esa confianza. Y yo creo que ese es el inicio de un proceso. Después en Chile viene FASA 2008, la Polar 2011, y yo creo que lo que está hoy día en cuestionamiento al final del día es el capitalismo. Hay una Edelman mide eso y muestra en El Mundo, le hace la pregunta a todas las personas en el mundo si el capitalismo le hace más bien, así como existe, te hace más bien o más mal. Y el 56% de la gente dice que el capitalismo tal como existe me hace más mal que bien. Y yo creo que eso es algo que estamos viviendo. Yo creo que la crisis de confianza en este sistema, finalmente. Claro, en las instituciones en general, sí, pero también en las empresas a raíz de los casos de colusión, claro, que fueron súper bullados, además, a raíz de las clases de ética, los ejecutivos. O sea, todo eso fue teniendo un impacto en la población que tenía que seguir pagando. Por ejemplo, las repactaciones unilaterales de la Polar, en el fondo, se sintieron muy perjudicados. Fue como, pucha, es la gente más de menores ingresos de este país la están perjudicando de esa forma. Claro. Yo creo que el tema de la confianza ha sido un proceso así histórico, pero se concentra en un momento que es el que tú dices, pero yo hacía encuestas en esa época. Hay un año que es como un punto de quiebre en las confianzas, que fue el año 2011.
El año 2011 va a pasar, ya está pasando en la historia de Chile como un año de quiebre de las confianzas, porque se produjeron el caso La Polar, como tú dices muy bien, que hizo perder la confianza en la empresa, estableció una duda sobre los empresarios, las empresas, el sistema empresarial. Hubo otro caso el 2011 que fue el caso Caradima, que no tiene nada que ver, sí, pero que coincidió y que fue como un golpe para la fe en la iglesia, en este Chile católico. Uno ve la curva, por ejemplo, de los que se declaraban católicos, se pega una caída justamente en el 2011 y no se ha recuperado. A raíz de eso, y después vinieron otros casos, claro, en fin, en la iglesia, pero el 2011 fue el caso más masivo. Y poco después se produjo también el tema de todos estos conflictos en las Fuerzas Armadas, de probidad, de los comandantes en jefe, todo esto, que también como que otra área, entonces como que todas las confianzas se deterioraron, los liderazgos, y no se han recuperado. Para mí fue un punto, el año 2011 fue un punto de quiebre, y se estableció entonces el movimiento estudiantil en ese momento con el lucro. No al lucro, ¿te acuerdas? Claro, el fin del lucro. El fin del lucro. Al lucro, creo que era que al principio era no al lucro en la educación superior, pero que en medio de este conflicto de confianzas que se estaban derrumbando, como que se extendió a no al sistema de propiedad privada o un cuestionamiento que ahí desde entonces no ha parado, digamos. De hecho, los mismos líderes de ese movimiento son los que hoy día están en la moneda. Exacto. Es un movimiento que ha continuado, pero para mí el año 2011 va a quedar como el año del punto de quiebre en las confianzas. Porque fue como un conjunto para las personas, se le cayó todo aquello en los cuales creían, en los cuales confiaban. Para algunas personas una liderazgo moral como era la iglesia, ¿no es cierto? Claro. Para otros el sistema empresarial, las Fuerzas Armadas, para otros, en los fin. Partidos políticos, el Congreso. Claro, fue una cosa feroz. O sea, ya cuando empieza a haber escándalos de financiamiento en Carabineros, y ahí la gente dice... era lo que nos falta. O sea, la institución que tenía más credibilidad del país está envuelta en un escándalo, las altas esferas, digamos. Se ha quedado que la gente no cree en nada. Uno ve las encuestas, hoy día los bomberos. Y ojalá que no hayan escándalos en bomberos, porque como que lo único que va a quedar que la gente confía todavía un poco son los bomberos. Pero después todo, bueno, las Fuerzas Armadas se han recuperado ahora, los carabineros también, pero... Sí. Ahora, lo triste es que no surgen los liderazgos en ningún ámbito, creo yo, que hoy día nos digan esto se va a recuperar. Estamos ahí atrapados, yo creo. A nivel institucional y a nivel individual. Fíjate que hoy día uno ve las encuestas, no hay líderes, no hay... referentes para los jóvenes, para los mayores. ¿Cuáles son los referentes a los cuales recurrir en caso de un conflicto, de una división, de incluso de temas como los temas constitucionales que están en discusión? No se ve cuáles son esos referentes, que sí los había décadas atrás en diferentes áreas, en el área académica, en el área de la iglesia, ¿no es cierto? El área empresarial. En el área empresarial también los había, hoy día no en los la hay. Política también. En la política, ¿cuáles son los líderes? Karen, y desde el lado de la empresa, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el desafío para nuestros empresarios para recuperar esta confianza? A ver, yo creo dos cosas. Yo soy una profunda creyente en la importancia de la colaboración público-privada y desde CARE lo que hemos hecho siempre es tratar de colaborar con el mundo público desde el mundo empresarial. Pero hoy día está difícil esto, porque... Está difícil, o sea, como que yo no puedo evitar los días en que estamos y estoy como ando desilusionada de la política, porque uno ve a la gente que lo único que quiere es que le solucionen sus problemas y ve a la política peleando porque hay, no sé, unos creen una manera del 11, otros otra manera del 11, que si tú le preguntas a cualquier persona en la calle ni siquiera entiende cuál es la diferencia entre las dos. Por otro lado, estamos tratando de terminar con el proceso constituyente, entonces ahora no podemos avanzar porque por el rodeo. Es como da risa, pero da pena, porque de alguna manera la política no es capaz de poner a las personas en el centro, buscar los consensos, y entonces yo, un poco como desilusionada de lo que estoy viendo, creo que desde la empresa primero, llevándolo a un extremo. Algunos dicen hay que hacerlo como a la peruana, así como que en Perú a los empresarios les da lo mismo lo que pasa con la política, hacen empresa igual. Claro. Y yo creo que no creo que ojalá nunca lleguemos a Perú, pero sí creo que a lo mejor la empresa tenemos una oportunidad
en nuestras empresas convive un montón de gente diversa. Hacemos empresa todos los días, llegan los trabajadores, los sindicatos, los gerentes, los accionistas, estamos todos ahí, todos mezclados. Y hay mucha gente orgullosa de donde estamos, del espacio empresarial y de lo que hacemos como todos juntos por este país. Y yo creo que hay que relevar eso primero. La búsqueda del propósito que yo mencionaba. Claro, y no solo el propósito de cada empresa, sino que también cómo la empresa contribuimos a un sueño país, al hacer empresa todos los días, todo lo que nos levantamos en la mañana y trabajamos por este país. Dicho eso, también creo que las empresas hemos hecho algunas cosas que hay que hacer mejor, sin duda. Y desde CARE ahora estamos próximos a nuestro próximo Congreso de Empresa y Sociedad, donde justamente vamos a abordar ese tema. Y lo que vamos a mostrar es un trabajo que lleva 2 años haciéndose, que es una serie de KPIs para directorios que tienen que ver, o sea, que ojalá los directorios los revisen, que tienen que ver con la relación de la empresa con los otros stakeholders que no son los accionistas, es decir, con los clientes, los trabajadores, los proveedores, el medio ambiente, las comunidades. Porque hay cosas que se pueden medir y se pueden ir mejorando. Es verdad que muchos clientes quedan insatisfechos con la experiencia de servicio todos los días. Eso hay que corregirlo, hay que avanzar, hay que medirlo. Es verdad que los proveedores a veces no se les paga a 30 días. Hay que medirlo y quizás llevar estos indicadores a la máxima administración, que es el directorio de las empresas. Creemos que va a ser un aporte. Hay que ir mejorando esas cosas, pero también la empresa hacemos muchas cosas muy buenas por este país. O sea, no solo estábamos hablando de los instrumentos de medición, no solo para medir al consumidor chileno, sino también para el uso y beneficio de las empresas para mejorar sus prácticas. Estuvo súper entretenida la conversación, lamentablemente ya estamos llegando al final, así que les quiero agradecer a Karen y a Roberto por participar en nuestro podcast Diálogos DF Chile en los últimos 50 años. Y los quiero invitar a que visiten df.cl y a que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean más contenido como el que acabamos de ver. Muchas gracias. Esto fue Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años, un espacio para analizar la evolución de la economía desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad.